Despiertas en el año 1450. Muros de castillo te rodean, y el olor te golpea primero. No rosas, no lavanda, nada agradable. Es almizcle animal crudo, mezclado con algo dulce pero inquietante. El tipo de olor que hace que tu nariz se arrugue, pero todos actúan como si fuera lo más lujoso del mundo, porque en la Europa medieval lo era. Bienvenido a la edad de oro de la perfumería, donde las personas más ricas del mundo literalmente se frotaban secreciones de glándulas traseras de gatos salvajes, fluidos extraídos de ciervos sacrificados y material intestinal de ballenas por todo su cuerpo, y pagaban más por ello que por oro. Antes de que pienses que estoy inventando esto, déjame darte los hechos. Los perfumes medievales se construyeron sobre productos animales tan perturbadores que la gente moderna vomitaría. Almizcle de glándulas abdominales de ciervos, civeta de glándulas perineales de gatos, ámbar gris de intestinos de cachalotes, castorio de sacos de castor mezclados con su propia orina. Estos eran los ingredientes de perfumería de lujo, usados por reyes, reinas, nobles y cualquiera rico. En su forma cruda, el almizcle huele a orina, la civeta huele a heces animales, el castorio huele a sudor y orina animal, y el ámbar gris huele a heces marinas. Y sin embargo, la nobleza europea no podía tener suficiente. El rey Carlos II de Inglaterra comía huevos con ámbar gris cada mañana. Los aristócratas franceses lo ponían en dulces, limonada y chocolate caliente. Casanova agregaba ámbar gris a su mousse de chocolate porque creía que lo hacía irresistible. Uno de los seductores más famosos ponía material intestinal de ballena en su postre. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo la humanidad saltó de esto huele a desperdicio a pagaré una fortuna por esto? Déjame llevarte de regreso, porque entender el perfume medieval significa entender la vida medieval. Y la vida medieval era penetrante. Estás en París, año 1400. Las calles son estrechas. El olor es abrumador. Desechos humanos en las alcantarillas, excrementos animales, carnicerías con carne podrida, tenerías usando orina y heces humanas para curtir cuero. El aire estaba tan espeso que los viajeros llevaban incienso solo para respirar. La gente medieval no se bañaba, no por ignorancia, sino porque creían que el agua enfermaba. Los textos médicos advertían que bañarse abría tus poros y dejaba entrar enfermedades. Así que cambiaban su ropa interior y se cubrían con perfume. Mucho perfume. Pero necesitaban algo fuerte, algo que durara todo el día, algo que probara riqueza. Entran las secreciones animales. En perfumería hay 3 capas, notas de salida, corazón y fondo. Los productos animales son fijadores. Anclan los aromas, haciéndolos durar exponencialmente más. Un perfume sin fijadores dura 1 hora, con almizcle o civeta todo el día. Pero aquí está lo extraño. En pequeñas concentraciones, estas sustancias nauseabundas se transforman. Diluido y envejecido, el almizcle huele cálido y sensual. La civeta se vuelve radiante. El ámbar gris desarrolla notas de tabaco y sándalo. Es magia molecular. Los mismos compuestos que huelen repugnantes concentrados huelen intoxicantes diluidos. Pero alguien tuvo que descubrirlo. Imagina. Encuentras un bulto gris en la playa que huele a heces. Tu primer pensamiento, debería ponérmelo. O matas un ciervo, encuentras una glándula que huele a orina concentrada y piensas, esto es perfecto para oler bien. El salto mental es desconcertante, pero sucedió, y la nobleza europea se obsesionó. Después de las cruzadas, el almizcle llegó de Asia. Los europeos se volvieron locos por él. El almizcle viene de una palabra que significa escroto, porque la glándula está en esa región. La gente medieval lo sabía y aún así lo quería. El proceso era brutal. Ciervos almizcleros machos cazados y sacrificados. La bolsa de almizcle cortada y secada al sol. En su forma cruda, olía a orina. Envejecido y diluido, se convirtió en el aroma más buscado. El almizcle viajaba por las rutas de la seda y las especias. Para el Renacimiento,
valía más que el oro por peso. La demanda era tan insana que las poblaciones de ciervos se desplomaron. En 1979 fueron catalogados como en peligro. Hoy es ilegal usar almizcle natural en perfumes comerciales, y el almizcle no estaba solo. Los perfumistas árabes fueron pioneros en la civeta. Los gatos de civeta producen secreción glandular cerca de su parte trasera. Sí, glándulas traseras. Esta secreción huele pútrida en su forma cruda. Los colonos en Virginia confundieron zorrillos con civetas y propusieron vender su spray como perfume. ¿Pero diluida? La civeta se vuelve sensual. Era perfecta para realzar flores. El problema era obtenerla. Los animales se mantenían en cautiverio. Se estresaban para producir más. Se extraía varias veces por semana. Era cruel. Pero la nobleza no se preocupaba. Querían oler caro. Gran Bretaña trató de establecer granjas de civeta. Inglaterra, cultivando criaturas por sus secreciones glandulares. Eso realmente sucedió. Pregunta para ti. Si vivieras en tiempos medievales y te ofrecieran perfume de secreciones animales, ¿lo usarías? ¿O preferirías oler mal? Comenta tu respuesta honesta. Ahora el ámbar gris. Durante siglos nadie sabía qué era. Esta sustancia gris que aparecía en playas. Olía fecal cuando estaba fresco, pero envejecido olía increíble. Los chinos lo llamaban saliva de dragón. Marco Polo dijo que venía de ballenas, pero nadie le creyó. En 1720, científicos probaron que venía de intestinos de cachalotes. Cuando los cachalotes comen calamares gigantes, los picos irritan sus intestinos. El cuerpo produce sustancia cerosa que se expulsa y flota durante años. Ámbar gris es material intestinal de ballena envejecido y era preciadísimo. Carlos II lo comía con huevos cada mañana. Los franceses lo ponían en todo. Durante la peste negra, la gente llevaba bolas de ámbar gris creyendo que los protegería. No funcionó, pero murieron oliendo caro. Solo el 1% de cachalotes lo produce. No puedes cultivarlo, solo esperar que aparezca en una playa. En 2021, pescadores encontraron 280 libras valoradas en $1.5 millones por desperdicio de ballena. Pero aquí está lo retorcido. La nobleza medieval sabía que estos ingredientes eran asquerosos. Sabían que el almizcle venía de ciervos, que la civeta venía de gatos, que el ámbar gris venía de ballenas. No les importaba. Lo asqueroso era parte del atractivo. Cuando eres noble necesitas oler carosamente bien, tan raro que la gente común no puede acceder. El hedor probaba autenticidad, y esto no era solo medieval. Chanel No. 5 contenía civeta y ámbar gris en su fórmula original. Tu abuela probablemente usó secreciones animales. Paramos porque casi extinguimos estos animales y tuvimos que inventar sintéticos. Ahora conoces el secreto. Los perfumes medievales estaban construidos sobre miedo, dolor y desperdicio animal. La próxima vez que alguien romantice la nobleza medieval, recuerda, se frotaban civeta en sus cuellos y pensaban que eso los hacía sofisticados. ¿Cuántos de ustedes han usado perfume con almizcle, ámbar gris o civeta sin saber qué significaban? Comenta, porque apuesto que muchos tienen productos animales ahora mismo. En la siguiente parte verás cómo obtenían estos ingredientes. La caza, la cosecha, el procesamiento. Se pone mucho más perturbador. Quédate conmigo. Nunca verás el perfume igual. Estás en el taller de un perfumista en Constantinopla, año 1200. La habitación es pequeña, sin ventanas, iluminada por lámparas de aceite. Y el olor es intenso. En una mesa hay flores secas, rosas de Damasco, jazmín de Persia, lavanda del Mediterráneo. Huelen bien, pero en la otra mesa está lo raro. Pequeñas bolsas de cuero con sustancias oscuras y pastosas, frascos con bultos grises y cerosos, recipientes con gránulos secos, y el olor de esta mesa te hace llorar los ojos, penetrante, animal, agudo, como pasar por un zoológico en verano, mezclado con un baño público sin limpiar. Aquí es donde nace el perfume de lujo. Y vas a aprender exactamente cómo los perfumistas medievales
convirtieron secreciones animales repugnantes en las fragancias más caras del mundo. Empecemos con el almizcle, porque era la base de todo. El almizcle crudo, fresco de la glándula del ciervo, es casi insoportable. Los relatos europeos tempranos lo describen como orina de caballo concentrada, o el interior de un establo, después de una semana sin limpiar. El médico árabe del siglo XIII, Ibn al-Baitar, escribió que el almizcle crudo era tan poderoso que causaría dolor de cabeza y náuseas si se acercaba demasiado a la nariz. Marco Polo, viajando por Asia Central en la década de 1270, describió viendo a cazadores de almizcle extraer las glándulas de los ciervos. Notó que el olor era violento y ofensivo, hasta que la sustancia era preparada adecuadamente. Entonces, ¿cómo lo hicieron funcionar los perfumistas? El secreto era envejecimiento y dilución, mucho de ambos. Después de que la bolsa de almizcle era removida del ciervo y secada, se envejecía durante meses o incluso años. Durante este tiempo, algunos de los compuestos de amoníaco más volátiles se descomponían. El olor se suavizaba, un poco. Luego venía la dilución. Los perfumistas tomaban cantidades minúsculas, gránulos del tamaño de una cabeza de alfiler, y los disolvían en alcohol o aceite. La proporción era extrema, una parte de almizcle por quizás 1000 partes de líquido portador. En esta concentración algo notable pasaba. El olor a orina desaparecía. Lo que quedaba era cálido como piel, casi dulce. La estructura molecular de los compuestos de olor dominantes, muscona y cetonas relacionadas, solo se volvía agradable en dilución extrema. Es similar a cómo una pizca de sal hace que la comida sepa mejor, pero una cucharada la hace incomible. La concentración lo es todo. Los perfumistas medievales lo descubrieron por prueba y error, probablemente mucho error. Imagina los desastres. Los lotes que todavía olían a orina porque no diluyeron suficiente. Los clientes quejándose de que el perfume caro que compraron los hacía oler a granero. Pero una vez que encontraron la fórmula correcta, el almizcle se convirtió en la columna vertebral de la perfumería de lujo. Para el siglo XIV, el almizcle era tan importante para el perfume europeo que impulsaba el comercio internacional. La República Veneciana, que controlaba gran parte del comercio de especias desde Asia, obtenía enormes ganancias importando almizcle del Tíbet, Mongolia y China. Los libros de contabilidad de las casas comerciales venecianas en los años 1300 muestran almizcle siendo comprado y vendido junto con seda, especias y piedras preciosas. El precio por onza era comparable al oro. Déjalo hundirse. Los comerciantes medievales valoraban las secreciones de glándulas de ciervo tanto como el oro, por peso. La demanda era tan alta que para los años 1400 el almizcle se había convertido en una de las sustancias más falsificadas en Europa. Comerciantes sin escrúpulos mezclaban almizcle real con sustitutos más baratos, sangre seca, estiércol animal o materiales vegetales más baratos, y lo vendían como almizcle puro. Esto creó toda una industria de autenticación de almizcle. Expertos que podían oler una muestra y decirte si era real o falso, como sommeliers de vino, pero para secreciones de glándulas animales. El almizcle más respetado venía del Tíbet, particularmente de la especie Moschus moschiferus. El almizcle tibetano era más oscuro, más potente y supuestamente superior en calidad. Comandaba los precios más altos. El almizcle chino también era muy valorado. El almizcle ruso se consideraba decente pero inferior. Y siempre había rumores de almizcle falso inundando el mercado desde varias fuentes. Los compradores medievales tenían que confiar en sus proveedores, lo que creaba relaciones comerciales a largo plazo. Si un comerciante te vendía almizcle de calidad, seguías comprándole de por vida. Si te vendían almizcle falso, su reputación era destruida. Por eso las familias de perfumistas en la Italia y Francia medievales a menudo tenían relaciones exclusivas con casas comerciales asiáticas específicas. La confianza lo era todo cuando pagas precios de oro por secreciones animales. Ahora hablemos de la civeta, porque el proceso de obtenerla era aún más perturbador que el almizcle.
A diferencia de los ciervos almizcleros, que podían ser cazados en la naturaleza, las civetas típicamente se cultivaban. La razón es simple. Puedes cosechar civeta de un animal vivo repetidamente, maximizando las ganancias. Los registros históricos de la Etiopía del siglo XV, una de las principales fuentes de civeta, describen el proceso de cultivo en detalle. Las civetas salvajes serían capturadas jóvenes antes de que aprendieran a temer a los humanos. Se mantendrían en jaulas pequeñas, apenas lo suficientemente grandes para darse la vuelta. Cuanto más pequeña la jaula, menos ejercicio hacían, lo que supuestamente las hacía producir más secreción. Cada 3 o 4 días, los trabajadores extraerían la civeta. El proceso era simple pero brutal. Sujetar al animal, usar una pequeña cuchara de madera o metal para raspar las glándulas perineales, recoger la pasta amarillenta en un recipiente, soltar al animal de vuelta en la jaula. Las civetas luchaban violentamente, mordían, arañaban, vocalizaban fuertemente. El proceso de extracción causaba angustia obvia, pero a los granjeros medievales no les importaba el bienestar animal, les importaba el rendimiento. Algunas granjas en Etiopía tenían cientos de civetas. El olor debió ser absolutamente abrumador. Imagina un almacén lleno de animales estresados y aterrorizados, produciendo ese almizcle fecal concentrado. Los trabajadores de estas granjas probablemente se desensibilizaron al olor. Tenían que hacerlo, o no podrían hacer el trabajo. La civeta cruda luego se empacaba en recipientes, a menudo cuernos de animales huecos sellados con cera, y se enviaba a centros de perfumería en Constantinopla, Venecia o París. Como el almizcle, la civeta cruda era horrible. Los relatos modernos tempranos la describen como oliendo a orina de gato mezclada con heces, lo cual tiene sentido dado de dónde venía, pero diluida apropiadamente, se volvía radiante, cálida e intensamente sensual. Los manuales de perfumería italianos del siglo XIV incluyen docenas de recetas que piden civeta, siempre en cantidades minúsculas mezcladas con florales como rosa, violeta o jazmín. La civeta ya no olía a civeta, solo hacía que las flores olieran más vivas, más reales, más presentes. Esa es la magia de los fijadores. Pero la cadena de suministro era oscura. Cada gota de civeta en el perfume de una mujer noble europea representaba a un gato de civeta en una jaula etíope, siendo sujetado y extraído varias veces por semana durante años. Pregunta para ustedes, latinoamericanos. ¿Ustedes saben cómo nos sentimos hoy sobre la ganadería industrial de pollos y cerdos? Esa sensación incómoda cuando pensamos demasiado en de dónde vienen las nuggets. Eso era el cultivo de civeta. Excepto que la gente medieval no tenía esa sensación incómoda para nada. ¿Podrían apagar su empatía así completamente por un producto de lujo? Dejen sus pensamientos honestos en los comentarios. Ahora llegamos al ámbar gris, porque aquí es donde se pone verdaderamente extraño. Durante la mayor parte de la historia humana, nadie sabía qué era el ámbar gris. Era solo esta cosa gris misteriosa que aparecía en playas desde la costa atlántica de África hasta Nueva Zelanda y el Caribe. Las teorías tempranas eran locas. Algunos pensaban que era espuma oceánica solidificada. Otros pensaban que era un tipo de hongo que crecía en el fondo del océano. Los antiguos chinos pensaban que era saliva de dragón. Los europeos medievales tenían teorías que involucraban todo, desde monstruos marinos hasta agua de mar petrificada. Lo que sí sabían era que olía increíble una vez que había envejecido. El ámbar gris fresco olía fecal y marino, como desperdicio de ballena, que es exactamente lo que era. Pero después de flotar en el océano durante años, procesos químicos lo transformaban. El compuesto dominante, ambreína, se oxida cuando se expone a la luz solar y el agua salada. Se descompone en varias moléculas, incluyendo ambroxido, que tiene este increíble olor dulce, almizclado, oceánico con notas de tabaco y sándalo. El ámbar gris envejecido se convirtió en una de las sustancias más preciadas en perfumería. A diferencia del almizcle o la civeta, que necesitaban dilución extrema, el ámbar gris envejecido de buena calidad
podía usarse en concentraciones más altas sin oler mal. Los textos árabes medievales de los años 900 describen usar ámbar gris en todo, desde perfumes hasta comida y medicina. El médico Al-Razi escribió sobre sus supuestas propiedades medicinales, alegando que fortalecía el corazón y mejoraba el estado de ánimo. Cuando el ámbar gris llegó a la Europa medieval en los siglos XI y XII, causó sensación. Era algo nuevo, algo exótico, que incluso los europeos ricos no habían encontrado antes. El problema era el suministro. El ámbar gris era extremadamente raro. No podías cultivarlo. Solo tenías que esperar que apareciera en una playa en algún lugar. Y como nadie sabía de dónde venía, nadie sabía cómo encontrar más. Esto hacía al ámbar gris incluso más valioso que el almizcle o la civeta. Los comerciantes que controlaban fuentes de ámbar gris podían cobrar lo que quisieran. Cuando Marco Polo viajó por Zanzíbar en la década de 1290, notó que los locales recogían gran cantidad de ámbar gris de ballenas que llegaban a la orilla. Describió cómo los locales abrían ballenas muertas y a veces encontraban grandes bultos adentro. Este fue uno de los primeros relatos europeos conectando el ámbar gris con ballenas, pero la mayoría de la gente en casa no le creyó. La idea de que esta sustancia preciosa venía de intestinos de ballena parecía ridícula. No fue hasta la década de 1720 que dos científicos en Massachusetts, Paul Dudley y el Dr. William Douglas, publicaron artículos probando definitivamente que el ámbar gris era una secreción patológica de los intestinos de cachalotes. Para entonces, la industria ballenera de Nueva Inglaterra estaba en auge. Los balleneros de Nantucket y New Bedford estaban matando miles de cachalotes anualmente por su aceite, y ocasionalmente abrían uno y encontraban ámbar gris. El descubrimiento fue agridulce. Por un lado, ahora sabían de dónde venía. Por otro lado, solo alrededor del 1% de las ballenas lo tenían, y no había forma de saber cuáles sin matarlas primero. Así que los balleneros las mataban a todas. Para el siglo XIX, decenas de miles de cachalotes estaban siendo masacrados cada año, mayormente por aceite, pero cada ballenero esperaba ganar el premio mayor del ámbar gris. Los registros históricos de caza de ballenas de los años 1800 muestran que encontrar ámbar gris era lo suficientemente raro como para hacer noticias. Cuando el barco ballenero Fortune encontró un bulto de 52 libras en 1858, los periódicos de arriba a abajo de la costa este lo reportaron. El valor se estimó en más de $10,000, equivalente a tal vez $400,000 hoy, por un bulto de material intestinal de ballena. La tragedia es que las poblaciones de cachalotes colapsaron. Para principios del siglo XX estaban en peligro. Las moratorias internacionales de caza de ballenas en la década de 1980 los salvaron de la extinción, pero las poblaciones aún no se han recuperado completamente. Todo porque los humanos querían oler caro. Si están disfrutando historia contada sin la versión sanitizada, la forma en que definitivamente no les enseñaron en la escuela, dale al botón de suscribirse, porque hay mucha más verdad incómoda viniendo, y definitivamente no querrán perdérsela. En la siguiente parte, vamos a sumergirnos en los aspectos más oscuros de cómo se obtenían estos ingredientes. La escala de la matanza, la devastación ambiental. Se pone peor antes de mejorar. Quédense conmigo. Si están disfrutando historia sin la versión sanitizada, la forma que definitivamente no les enseñaron en la escuela, denle al botón de suscribirse, porque hay mucha más verdad perturbadora viniendo, y no querrán perdérsela. Ahora hablemos de cómo realmente obtenían estos ingredientes, porque saber qué eran es una cosa, ver cómo los conseguían es completamente diferente. Estás en las montañas del Himalaya, año 1350. La nieve cubre los picos. El aire es tan delgado que apenas puedes respirar, y eres un cazador de almizcle. Tu objetivo es pequeño, tal vez 3 pies de altura. Tiene colmillos como vampiros saliendo de su boca. Se llama ciervo almizclero, y la glándula en su vientre vale más de lo que ganarás en 5 años. Así que lo rastreas. Durante días
tal vez semanas, a través de temperaturas congelantes que harían que un invierno en Patagonia pareciera primavera. Y cuando finalmente encuentras uno, lo sacrificas, no por carne, no por piel, por una sola glándula, todos compitiendo por ciervos almizcleros, cada vez más raros, en una carrera armamentística medieval por glándulas animales. Los registros históricos de los años 1700 y 1800 documentan la escala. Estamos hablando de decenas de miles de ciervos almizcleros sacrificados cada año solo para abastecer los mercados de perfume europeos. Los chinos llamaban a la bolsa de almizcle Shexiang, y se volvió tan valiosa que algunas regiones literalmente la usaban como moneda, como usar billetes, excepto que la moneda eran secreciones de glándulas de ciervo. La tragedia es que solo los ciervos machos producen almizcle, y solo durante la temporada de reproducción. Pero los cazadores no podían distinguir machos de hembras desde la distancia, así que mataban todo, hembras, juveniles, cualquier cosa que se moviera. Era el equivalente de perfume de talar un bosque completo para encontrar un árbol específico. Para el siglo XX, varias especies de ciervos almizcleros estaban al borde de la extinción. La población de ciervos almizcleros siberianos colapsó más del 70%. El ciervo almizclero del Himalaya se volvió críticamente en peligro. Estos animales habían sobrevivido durante millones de años, y los humanos casi los eliminamos en unos pocos siglos. Por perfume. En 1979, los ciervos almizcleros finalmente fueron catalogados como especies en peligro bajo CITES. Se volvió ilegal matarlos por almizcle en la mayoría de los países, pero el daño era catastrófico. Siglos de matanza para la industria del perfume habían devastado poblaciones en todo un continente. Y aquí está la parte realmente retorcida. La caza furtiva todavía sucede hoy. Porque aunque tenemos almizcle sintético ahora, algunos practicantes de medicina tradicional y perfumistas de alta gama todavía quieren lo real. Una sola bolsa de almizcle puede venderse por miles de dólares en el mercado negro. La gente todavía está matando ciervos en peligro por sus secreciones glandulares en 2025. Déjenme preguntarles algo. ¿Cuántas muertes de ciervos vale una botella de perfume? ¿10? ¿100? ¿1000? ¿Existe siquiera un número que lo haga aceptable? Dejen sus pensamientos en los comentarios, porque esta es la matemática que la nobleza medieval hacía cada día sin perder el sueño. Ahora hablemos de la extracción de civeta. Porque si pensaron que matar ciervos era brutal, prepárense. No puedes simplemente eliminar a un gato de civeta y cosechar la secreción una vez. Bueno, puedes, pero eso es dejar dinero sobre la mesa. Para maximizar ganancias, los mantienes vivos y extraes repetidamente, así que construyeron granjas de civeta. Desde Etiopía hasta India hasta partes de Europa, la gente capturaba civetas salvajes y las mantenía en jaulas apenas más grandes que cajas de zapatos. El proceso de extracción era extremadamente estresante para los animales. Los trabajadores sujetaban a la civeta, que estaría arañando, mordiendo, vocalizando fuertemente, y extraían las secreciones de glándulas perineales usando pequeñas cucharas o espátulas. La civeta resistiría intensamente. La secreción se recogía en pequeños recipientes. Esto pasaba varias veces por semana, durante años, hasta que el animal moría de estrés, enfermedad o agotamiento. Imagina estar confinado a un espacio pequeño toda tu vida, teniendo extraños, extrayendo forzosamente de tus glándulas varias veces por semana, para siempre. Eso es lo que las civetas soportaban para que algún aristócrata francés pudiera oler elegante en un baile. Los registros históricos de granjas de civeta en Etiopía, uno de los principales proveedores, describen condiciones que harían que la ganadería industrial moderna parezca humana. Civetas mantenidas en completa oscuridad para hacerlas más fáciles de manejar, alimentadas con comida mínima para reducir costos. Algunas operaciones mantenían cientos de animales en condiciones de almacén. El olor debió ser apocalíptico. Cientos de civetas aterrorizadas y estresadas, produciendo ese hedor fecal concentrado. Los trabajadores en estas granjas
probablemente perdieron su sentido del olfato por completo, y la nobleza europea lo sabía. No era secreto. Diarios de viaje de los años 1600 y 1700 describen visitar granjas de civeta, ver las condiciones, observar el proceso de extracción con sus propios ojos. No les importaba. Querían civeta en sus perfumes, sus guantes, su ropa, sus sábanas. La reina Isabel I de Inglaterra era conocida por amar perfumes pesados en civeta. Luis XV de Francia, básicamente, se empapaba en almizcle y civeta diariamente. En Versalles, el olor de secreciones animales era tan penetrante que una anciana noble en los años 1700, caminando por un pasillo que apestaba a desechos humanos, supuestamente dijo: «Este olor me recuerda los buenos tiempos». El historiador francés Eugène Viollet-le-Duc documentó esa cita. No estaba siendo irónica. El Versalles de su infancia, absolutamente empapado en almizcle, civeta y desechos humanos, era lo que su cerebro asociaba con lujo y comodidad. Dejen que eso se hunda en su cerebro. El olor de literal desperdicio y secreciones de civeta era su lugar feliz, su aroma de confort. Gran Bretaña incluso trató de establecer granjas de civeta domésticas en los años 1700 para evitar costos de importación. Fracasaron principalmente porque el clima británico no era adecuado, pero genuinamente lo intentaron. Imagínenlo. Inglaterra victoriana, la hora del té, la reina, y operaciones de extracción de glándulas a escala industrial. Esa línea de tiempo casi sucedió. Algunas casas de perfume mantuvieron usando civeta real hasta bien entrado el siglo XX. Chanel, Givenchy, Guerlain, Lancôme, todos usaban civeta natural en varias formulaciones. Solo en las últimas décadas, la civeta sintética se volvió estándar, en parte por costo y en parte porque el bienestar animal finalmente se convirtió en un problema de relaciones públicas. Así que cuando tu abuela usaba Chanel en los años 1960, absolutamente estaba usando secreciones de civeta. Y no tenía ni idea. Piensen en eso la próxima vez que vean un anuncio vintage de perfume con alguna dama elegante en perlas. Detrás de ese glamour había un almacén lleno de civetas enjauladas siendo extraídas semanalmente. Ahora sumerjámonos en el ingrediente más caro y extraño de todos, el ámbar gris. A diferencia del almizcle y la civeta, conseguir ámbar gris no requiere dañar activamente a los animales. Solo requiere paciencia y suerte, y estar dispuesto a recoger desperdicio de ballena de la playa. Pero antes de que recoger en la playa se convirtiera en el método principal, la caza de ballenas era la fuente primaria. Desde los años 1600 hasta los 1800, la caza de ballenas era una de las industrias más dominantes del mundo. Los cachalotes eran masacrados por decenas de miles cada año por su aceite, su spermaceti y sí, su ámbar gris. Los balleneros descubrieron que las ballenas enfermas, delgadas y lentas tenían más probabilidades de tener ámbar gris en sus sistemas digestivos. Así que cuando mataban una ballena, lo cual tomaba horas y era extremadamente difícil, la abrían y buscaban a través de sus intestinos esperando encontrar oro. A veces no encontraban nada, a veces encontraban pequeñas cantidades, y ocasionalmente encontraban un pedazo masivo que valía más que todo el resto de la ballena. El récord fue una pieza de 1003 libras encontrada dentro de un cachalote en 1953, valorada en más de $100,000 en ese momento. Eso es más de $1 millón en dinero de hoy, por material intestinal. La verdadera tragedia es que los cachalotes casi se extinguieron por esta industria. En los años 1800, solo los balleneros estadounidenses estaban matando decenas de miles cada año. Nantucket y New Bedford se convirtieron en ciudades prósperas construidas completamente sobre caza de ballenas. Herman Melville escribió Moby Dick en 1851 basado en la industria ballenera que había presenciado. El libro está lleno de descripciones gráficas de caza de ballenas. Y una de las cosas que los balleneros buscaban específicamente, ámbar gris. Para los años 1980, las poblaciones de cachalotes habían colapsado tan fuerte
que las moratorias internacionales de caza de ballenas tuvieron que ser promulgadas. Todavía están catalogados como vulnerables hoy. Y aquí está la parte verdaderamente insana. La mayoría de las ballenas ni siquiera producen ámbar gris. Los científicos estiman que solo alrededor del 1% de los cachalotes lo crean. Así que los balleneros estaban matando literalmente miles de ballenas, abriendo cada una y encontrando ámbar gris en tal vez una de cada 100. Esa es una tasa de falla del 99%. 99 ballenas murieron sin producir nada para que la número 100 pudiera tener algo de ámbar gris para una casa de perfume francesa. Hoy, la mayoría del ámbar gris se encuentra en playas en lugar de ser cosechado de ballenas. Flota en el océano durante años, envejeciendo y endureciéndose, hasta que eventualmente llega a la orilla en algún lugar. Encontrar una pieza es como ganarse la lotería. En 2006, una pareja caminando en una playa australiana encontró un bulto de 32 libras valorado en 295.000. En 2016, un hombre británico encontró una pieza de 2.2 libras valorada en 65.000 mientras paseaba a su perro, solo ahí en la arena. Material de ballena envejecido, valiendo más de lo que la mayoría de los latinoamericanos ganan en un año. Pregunta para ustedes: si descubrieran que su colonia favorita contenía extractos de glándulas de castor, ¿seguirían usándola? ¿O saber la fuente cambia completamente cómo huele? Sean honestos en los comentarios. Ahora aquí está donde las cosas se ponen aún más retorcidas. La gente medieval no solo usaba estos ingredientes, los comían. El almizcle era recetado para todo, desde problemas del corazón hasta depresión. Los doctores medievales genuinamente creían que fortalecía el cerebro. A las mujeres embarazadas se les decía que lo evitaran porque podría causar complicaciones. El ámbar gris se usaba para tratar resfriados y dolores de cabeza. Los huevos con ámbar gris del rey Carlos II no eran solo raros. Él legítimamente creía que era bueno para su salud. La civeta era considerada un afrodisíaco. Los hombres medievales la usaban antes de encuentros románticos, creyendo que mejoraba la atracción. Nada de esto tenía base científica alguna, pero la gente medieval lo creía completamente. El famoso amante Casanova ponía ámbar gris en su mousse de chocolate antes de intentar seducir mujeres. Estaba literalmente consumiendo material intestinal de ballena como potenciador de rendimiento. Y aparentemente funcionaba, porque la historia lo recuerda como uno de los más grandes seductores de todos los tiempos. Aquí está lo que realmente me impacta. Nos burlamos de la gente medieval por esto. Pensamos que eran bárbaros y asquerosos, pero literalmente hacemos lo mismo hoy. Carmín. Ese tinte rojo en tu lápiz labial y dulces, hecho de insectos cochinilla triturados. Estás consumiendo colorante derivado de insectos. Lanolina en tu bálsamo labial. Sebo de oveja, la secreción cerosa de la lana de oveja. Estás frotando aceite de oveja en tus labios. Gelatina en tus gomitas, huesos, piel y tejido conectivo de animales hervidos. Goma laca cubriendo dulces, secretada por insectos lac y raspada de árboles. Todavía estamos usando secreciones animales. Solo nos hemos vuelto realmente buenos en no pensar en ello. La diferencia entre nosotros y la gente medieval no es que seamos más éticos, es que nuestras cadenas de suministro son más largas, así que podemos mantener negación plausible. Los compradores de perfume medieval vieron la realidad de cerca. Nosotros solo compramos el producto en la tienda y seguimos adelante. Pero el cálculo es idéntico. Quiero el producto y estoy dispuesto a ignorar lo que cuesta. La perfumería medieval era honesta sobre sus prácticas. El consumismo moderno lo esconde detrás del marketing. Genuinamente, no estoy seguro de cuál es peor. ¿Cuál es el ingrediente más perturbador que han encontrado en algo que usan diariamente? Déjenlo en los comentarios. En la siguiente parte, vamos a hablar sobre lo que pasó cuando este sistema comenzó a colapsar. Cómo cambiaron las actitudes. Cómo se desarrollaron alternativas sintéticas. Porque, spoiler, algunos perfumes de alta gama todavía usan estos ingredientes hoy, solo que de formas que no notan.
Quédense atentos. Estás en París, año 1750. Estás parado en una tienda de perfumista en la Rue Saint-Honoré, la calle más elegante de la ciudad, como la avenida Paulista de su época. El perfumista te muestra dos botellas. La primera es tradicional, pesada con almizcle, civeta y ámbar gris. Huele cálida, animal, poderosa. El tipo de aroma que anuncia que estás en la habitación antes de que entres. La segunda es completamente diferente, más ligera, floral. Agua de rosas con azahar y un toque de lavanda. Todavía tiene algunos fijadores, pero las notas animales son sutiles, casi ocultas. Y por primera vez en siglos, la gente está eligiendo la opción 2. Bienvenidos al cambio. El momento cuando las actitudes europeas hacia el perfume comenzaron a cambiar. Y con ello, el principio del fin para la perfumería basada en animales como el estándar dominante. Pero no sucedió de la noche a la mañana. Y definitivamente no sucedió por las razones que pensarían. El cambio comenzó con la medicina, específicamente con teorías cambiantes sobre cómo funcionaba realmente la enfermedad. Durante siglos, los doctores europeos creían en la teoría del miasma, la idea de que las enfermedades venían del aire malo, lleno de vapores malolientes. Plaga, cólera, tifoidea, todo supuestamente causado por miasmas fétidos. ¿La solución? Cubrir los malos olores con olores buenos abrumadores. De ahí la obsesión con perfumes súper fuertes, especialmente durante brotes de plaga. De ahí esos pomanderos llenos de ámbar gris que la gente llevaba durante la peste negra como máscaras medievales. Pero para mediados de los años 1700, la comprensión médica estaba evolucionando. Los doctores comenzaron a cuestionar si el olor realmente causaba enfermedad. Empezaron a sospechar que la enfermedad tenía otras causas, tal vez algo invisible en el aire o el agua que no tenía nada que ver con el olor. Y con ese cambio vino una recomendación médica revolucionaria. En lugar de enmascarar malos olores con perfumes fuertes, eliminar la fuente del olor completamente. De repente, estar limpio se volvió de moda. Bañarse, que había sido considerado peligroso durante cientos de años, ahora era recomendado por los doctores. Jabón y agua, una vez temidos como formas en que la enfermedad podía entrar a tu cuerpo, ahora eran vistos como protectores. Y con la limpieza real vino una preferencia por aromas más ligeros. ¿Por qué empaparte en almizcle y civeta cuando podrías simplemente lavar la suciedad? El cambio se aceleró después de 1750. Para los años 1770 y 1780, los libros de texto médicos estaban activamente diciendo a la gente que desodorizara sus espacios completamente en lugar de fumigarlos con perfumes pesados. La moda siguió a la medicina como siempre lo hace. El nuevo estándar no era oler poderosamente a secreciones animales, era oler muy levemente a flores frescas, delicado, refinado, tan sutil que tenías que acercarte para captarlo. El almizcle, la civeta y el ámbar gris cayeron en desgracia en la sociedad educada. Comenzaron a ser asociados con generaciones mayores, con nobleza anticuada, con el literal exceso apestoso de Versalles. La Revolución Francesa en 1789 puso el último clavo en el ataúd. Los perfumes de la aristocracia, pesados con notas animales, se asociaron con toda la corrupción y el desperdicio que llevó a la revolución. La nueva república quería estética más simple y limpia. La famosa preferencia de María Antonieta por perfumes florales pesados cargados de ámbar gris fue señalada como prueba de decadencia aristocrática. Después de ser ejecutada, usar perfumes como los suyos se volvió políticamente peligroso. Para 1800, el dominio de los perfumes animales en la moda había terminado, al menos en la superficie. Pero aquí está la cosa, la industria no dejó realmente de usarlos, ni cerca, porque incluso si la gente quería perfumes más ligeros y florales, esos perfumes todavía necesitaban fijadores para durar. No puedes hacer un perfume que dure todo el día sin algo que ancle las moléculas de aroma a tu piel. Así que los perfumistas simplemente se volvieron más astutos.
Usaban mucho menos almizcle y civeta, pero todavía usaban algo. Lo mezclaban tan hábilmente que olías rosas y jazmín sin darte cuenta de que debajo todavía había una base de secreciones animales. Los ingredientes animales se volvieron invisibles, pero todavía estaban absolutamente ahí. Esto creó una paradoja salvaje. Para la era victoriana en los años 1800, se suponía que las mujeres respetables olieran delicadas y puras como flores. Los perfumes pesados se asociaban con mujeres de moral cuestionable, pero esos perfumes delicados y de olor puro todavía contenían almizcle, civeta y ámbar gris. Las damas victorianas estaban usando secreciones animales mientras pretendían que absolutamente no lo hacían. La respetabilidad era actuación, no realidad. Es como ordenar una ensalada en McDonald's y pretender que estás comiendo saludable mientras ignoras el aderezo con más calorías que una hamburguesa. Mientras tanto, algo más estaba sucediendo detrás de escena. Los ingredientes animales se estaban volviendo cada vez más difíciles de conseguir. Recuerden, los ciervos almizcleros estaban siendo cazados a tasas completamente insostenibles. La agricultura de civeta era brutal, costosa y recibía mala prensa. El ámbar gris siempre fue raro e impredecible. Para finales de los años 1800, la oferta no podía mantener la demanda. Los precios se disparaban. Los fabricantes de perfume estaban desesperados por alternativas. Entra la química sintética y los científicos que salvaron la perfumería. En 1888, un químico alemán llamado Albert Baur sintetizó el primer compuesto de almizcle artificial, llamado almizcle Baur. No olía exactamente como almizcle natural, pero era lo suficientemente cercano, y era increíblemente barato de producir. Durante las siguientes décadas, los químicos crearon versiones sintéticas de civeta, castorio, e incluso compuestos que olían a ámbar gris. Estos sintéticos no eran réplicas perfectas, pero funcionaban como fijadores y agregaban notas animales cálidas similares a los perfumes. La industria del perfume saltó sobre los sintéticos inmediatamente. No porque de repente les importara el bienestar animal, a nadie le importaba eso todavía, sino porque los sintéticos eran más baratos, más consistentes en calidad y mucho más disponibles. Para los años 1920 y 1930, la mayoría de los perfumes comerciales usaban principalmente fijadores sintéticos con solo trazas de productos animales naturales, si es que había alguno. Chanel No. 5, creado en 1921, fue revolucionario en parte porque usaba aldehídos sintéticos junto a ingredientes tradicionales. Todavía supuestamente contenía algo de civeta natural y posiblemente ámbar gris en la fórmula original, pero el equilibrio había cambiado dramáticamente hacia ingredientes hechos en laboratorio. Pensarían que este sería el fin de la historia, ¿verdad? Los sintéticos reemplazaron los productos animales naturales. Todos siguieron adelante, problema resuelto, animales salvados. Pero estarían completamente equivocados, porque algunos perfumistas, especialmente perfumistas de alta gama, de lujo, boutique, insistían en que los sintéticos no podían replicar la complejidad de los ingredientes naturales. Continuaron consiguiendo almizcle real, civeta real, ámbar gris real, cuando podían poner sus manos en ello. Y honestamente, no estaban completamente equivocados. Los productos animales naturales contienen cientos de compuestos aromáticos que interactúan de formas increíblemente complejas. Los sintéticos podrían replicar las moléculas de olor principales, pero no pueden igualar la profundidad y complejidad completas. Es como la diferencia entre un violín Stradivarius real y un teclado digital realmente bueno, reproduciendo sonidos de violín. Sí, el teclado suena como un violín, pero no es exactamente lo mismo, así que durante todo el siglo XX, las casas de perfume de lujo mantuvieron en silencio usando ingredientes animales naturales cuando podían conseguirlos. Incluso después de que los ciervos almizcleros fueron catalogados como en peligro en 1979. Incluso después de que el bienestar de la civeta se convirtió en una pesadilla de relaciones públicas internacional.
incluso después de que el comercio de ámbar gris fue prohibido en toneladas de países. El mercado negro de ingredientes naturales de perfume animal nunca desapareció. Solo se fue bajo tierra como un bar clandestino de la época de la prohibición. Hoy, en 2025, todavía puedes comprar almizcle natural, civeta y ámbar gris si sabes dónde buscar y tienes suficiente dinero. Los cazadores furtivos todavía cazan ciervos almizcleros en el Tíbet y Mongolia. Las granjas de civeta todavía operan en Etiopía y partes del sudeste asiático, aunque las condiciones supuestamente han mejorado ligeramente. Los recolectores de playa todavía encuentran ámbar gris y lo venden a coleccionistas y perfumistas por precios insanos. Todo es técnicamente ilegal en la mayoría de los países, pero la aplicación es irregular en el mejor de los casos, y la demanda absolutamente permanece. Algunas casas de perfume tradicionales en Francia, Italia y el Medio Oriente todavía usan ingredientes naturales en sus formulaciones más caras, exclusivas y de edición limitada. No lo publicitan, definitivamente no lo ponen en la etiqueta, pero los coleccionistas y entusiastas del perfume hardcore lo saben. Hay todo un mercado subterráneo para perfumes vintage, de principios a mediados de los años 1900, cuando los ingredientes animales naturales todavía eran estándar. Los coleccionistas pagan miles de dólares por botellas selladas de formulaciones antiguas de Chanel, Guerlain o Dior que usaban almizcle y civeta reales, porque según los puristas del perfume, las formulaciones antiguas simplemente olían mejor, más ricas, más complejas, más auténticas. ¿Es eso realmente cierto? ¿O es solo nostalgia mezclada con búsqueda de estatus y el efecto placebo de gastar dinero ridículo? Honestamente, probablemente ambas cosas. Los ingredientes naturales sí huelen diferente a los sintéticos. Eso es científicamente medible. Si huelen mejor es completamente subjetivo. Pero la rareza y el gasto definitivamente los hacen más deseables para coleccionistas que necesitan que todos sepan que pueden pagar cosas raras. Aquí está mi pregunta para ustedes. Si pudieran pagar un perfume hecho con almizcle real y natural de un ciervo en peligro, ¿lo comprarían? ¿Sabiendo que el animal tuvo que morir? ¿Sabiendo que es ilegal? ¿Sabiendo que es increíblemente raro? Sean brutalmente honestos en los comentarios, porque creo que esto revela algo fascinante sobre la naturaleza humana y lo que realmente estamos dispuestos a hacer por lujo. El cambio de los ingredientes animales también revela algo realmente interesante sobre cómo construimos el concepto de lujo mismo. La nobleza medieval quería almizcle y civeta porque eran caros y raros. Los orígenes perturbadores no importaban. De hecho, la dificultad de obtenerlos podría haber añadido al atractivo. La crueldad era una característica, no un defecto, porque probaba autenticidad y exclusividad. Pero los consumidores modernos quieren creer que sus bienes de lujo son éticos. Queremos cosas que sean tanto caras como moralmente defendibles. Queremos sentirnos bien por gastar dinero. Así que la industria del perfume se adaptó. Enfatizaron ingredientes botánicos, hablaron sobre sostenibilidad, destacaron alternativas libres de crueldad y en silencio mantuvieron usando productos animales cuando fue posible, solo sin publicitarlo. Esta es la verdad oscura sobre el lujo moderno. La actuación de la ética a menudo importa más que la ética real. Vemos esto en todas partes, no solo en perfume. Las marcas de moda de lujo pregonan sostenibilidad mientras todavía usan trabajo explotador. Las compañías tecnológicas enfatizan responsabilidad ambiental mientras crean montañas de desechos electrónicos. Las compañías de alimentos etiquetan productos como naturales, mientras usan prácticas de agricultura industrial que devastan ecosistemas. La nobleza medieval era honesta sobre sus elecciones. Sabían que el almizcle venía de ciervos muertos. Sabían que la civeta venía de gatos estresados. No pretendían lo contrario. Los consumidores de lujo modernos quieren negación plausible. Queremos creer que nuestras compras son éticas, pero no queremos mirar muy de cerca la cadena de suministro. Así que las compañías de perfume nos dan esa negación plausible. Almizcle sintético,
alternativas libres de crueldad, formulaciones veganas. Y luego, para aquellos que realmente quieren la experiencia auténtica y tienen suficiente dinero, en silencio, ofrecen lo real al lado. Es lo peor de ambos mundos, las prácticas de los tiempos medievales con la hipocresía del marketing moderno. Pero aquí es donde se complica. ¿Son los sintéticos realmente mejores? Desde el punto de vista del bienestar animal, absolutamente. Ningún animal muere o sufre por almizcle sintético. Eso es inequívocamente bueno. Pero los sintéticos tienen sus propios problemas. Muchos son derivados del petróleo, persisten en el ambiente. Algunos almizcles sintéticos ahora están clasificados como disruptores endocrinos, químicos que interfieren con las hormonas. Se acumulan en ecosistemas acuáticos y tejido graso humano. Así que dejamos de matar ciervos por perfume, pero creamos nuevos problemas ambientales con alternativas sintéticas. No hay solución perfecta, solo compensaciones. Algunos perfumistas modernos están intentando una tercera vía, usar alternativas basadas en plantas que aproximan notas animales sin usar animales reales o derivados del petróleo. El aceite de semilla de Ambret huele almizclado. La resina de ládano tiene notas animales y de cuero. Ciertos materiales vegetales fermentados pueden producir aromas similares a la civeta. Estas alternativas botánicas son más caras que los sintéticos y no replican perfectamente los aromas animales, pero están ganando popularidad entre perfumistas de nicho y consumidores conscientes. El problema es la escala. La perfumería botánica funciona para productores artesanales de lotes pequeños, pero no puede abastecer el mercado masivo. La mayoría de la gente no está dispuesta a pagar $300 por una pequeña botella de perfume totalmente natural, cuando pueden conseguir algo similar por 50. Así que la industria permanece dividida. Los perfumes de mercado masivo usan principalmente sintéticos. Los perfumes de lujo usan una mezcla de sintéticos y naturales, y un pequeño número de perfumes ultralujosos todavía usan productos animales, aunque generalmente ilegalmente o en áreas de mercado gris. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Hemos creado un sistema donde la ética del perfume depende completamente de cuánto dinero tienes. Si eres pobre o de clase media, usas fragancias sintéticas con preocupaciones potenciales de salud y ambientales. Si eres rico, puedes acceder a alternativas botánicas o incluso productos animales reales. Las personas más capaces de pagar elecciones éticas a menudo hacen las menos éticas, porque la rareza y autenticidad importan más para ellos que la moralidad. Y las personas que elegirían alternativas éticas a menudo no pueden pagarlas. Es un sistema retorcido, pero es el sistema que tenemos. Aquí está mi pregunta para ustedes. ¿Qué estarían realmente dispuestos a pagar extra por perfume? ¿5% más por libre de crueldad? ¿20%? ¿El doble? ¿O honestamente no les importa siempre y cuando huela bien? Respondan en los comentarios, porque entender lo que la gente realmente valora versus lo que dicen que valoran es fascinante. En la parte final, voy a amarrar todo esto y mostrarles qué nos enseñan los perfumes medievales sobre el consumo moderno, el lujo y las historias que nos contamos sobre nuestras elecciones. Porque esto no es solo historia. Esto es sobre ustedes, ahora mismo, y cada decisión de compra que hacen. Prepárense. La última parte va a hacerlos sentir incómodos.